Ya estamos con el economista Ricardo Rodríguez Cifrero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martínez te saluda. Buen día, Carlos Martínez, a tu audiencia también. Y finalmente, esto parece un sainete, pero por un lado el presidente Cartes llega a un acuerdo con el Frente Guasú para el aumento del impuesto a la aportación de soja al 15%. Luego de que el Senado sancionara el proyecto, la ministra del mismo Cartes dice el gobierno va a vetar si es que sale esta ley. ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando, Ricardo? Y que Horacio Cartes está jugando a dos manos. Por un lado dice que va a apoyar la ley de granos, pero por otro lado, es decir, dice que va a apoyar la ley de granos y sus manos largas en el Senado votan a favor de la ley de granos en el Congreso, ¿verdad? Pero por otro lado, su ministra de Hacienda y su presidente del Banco Central dicen claramente que no van a aceptar la ley de granos. Y el jefe de ellos es el mismo. La lectura que puedo dar a eso, independientemente de que sea contradictoria, es que en el fondo, tanto la parte ejecutiva de Horacio Cartes como la parte legislativa de él van a ponerse de acuerdo en una propuesta intermedia que consista no en un impuesto a las exportaciones, que a mí también me parece muy bien, ¿verdad? A las exportaciones se fomenta, no se las castiga, ¿verdad? Sino van a ver la forma de aumentar la imposición a la soja, digamos claramente, porque parece que el maíz y el trigo no están en condiciones de soportar ninguna carga tributaria adicional. Van a hacerlo a través del IVA, ese IVA que está en el 5% para productos agropecuarios en estado natural y algunos otros componentes de la canasta familiar. Solamente que si el gobierno se decide por aumentar el IVA del 5 al 10%, tiene que dejar bien claro en la norma vigente que lo que se aumenta es solamente el impuesto a la soja, porque si llegan a aumentar del 5 al 10% los precios de la canasta familiar, porque aumentan el impuesto, y eso va a ser negativo para las clases populares, ¿no? Ya sabemos que esa gente que está en miseria o que está en pobreza o que está desempleada o subempleada, cualquier aumento en el costo de su canasta familiar es terrible, ¿verdad? Uh-huh. Pero por otro lado, el Poder Ejecutivo tiene también la opción de plantear al Congreso otro tipo de iniciativas impositivas que no sea el impuesto a la exportación. Concretamente se puede ver la forma de que el IRAGRO, que es el impuesto a las ganancias para el agro, pero de los productores, digamos, ¿no?, que pueda aumentar del 10 al 5% cuando se distribuyen utilidades, así como ocurre ya también con el IRASIS, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la segunda propuesta sería adaptar el IRAGRO, que es para productores, al IRASIS, ¿no? Pero aparte de eso existen posibilidades de reducir también algunas deducibilidades que tienen los productores en general, ¿no? Reducir significa que por ley de la nación, si es que eso está establecido en una ley, o por decreto o por resolución, el Poder Ejecutivo entonces elimina esas deducibilidades. Si toma esa medida hay que ver qué deducibilidades se eliminan, porque algunas son realmente sustanciales, ¿no? Y por otro lado existe la posibilidad de modificar por proyecto de ley esa norma establecida en el IRASIS, que es el impuesto a la renta empresarial, de poder trasladar las pérdidas del ejercicio actual a las utilidades de los ejercicios futuros. Esa es una forma de no pagar impuestos también. Bueno, hay toda una batería de impuestos que se pueden cobrar sin recurrir al impuesto a la exportación, que es mala palabra, pero en cualquier país del mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que con esa propuesta técnica, si es que alguno la entiende, se zanja el problema, Carlos Martínez. Lo que pasa es que todos están, o casi todos, están tocando de oídos, y estas cuestiones tributarias son sumamente complejas. Si uno no tiene conocimiento técnico adecuado y tampoco lo tiene actualizado, y además no tiene experiencia en redacción de leyes de este tipo, y puede meter la pata hasta la cadera, ¿no? Bueno, ahí está el temor de los ejecutivos
de Horacio Cartes. Me refiero a esa parte de Horacio Cartes que es gobierno a través del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, ¿verdad? Por eso es que ellos están diciendo que van a vetar la ley, el impuesto a la exportación, y dicho sea de paso, digo mi opinión personal, yo también la vetaría, ¿no? ¿Para qué ir a un impuesto nuevo que puede tener además repercusiones inflacionarias, no solamente aumento del costo impositivo, sino también aumento de precios, si podemos adoptar medidas intermedias que conducen también a mayor recaudación, que se cobra más a la soja, pero sin dañar a terceros? Solamente que para analizar estas cosas, Carlos Martini, hay que conocer también los segmentos poblacionales involucrados, por un lado, y los estratos de contribuyentes afectados, por otro lado. Porque no es que uno esté hablando en teoría nomás, sino que eso va a tener una repercusión masiva en los contribuyentes y también en los no contribuyentes, es decir, en el resto de la población. Voy a poner un ejemplo. El costo puede trasladarse por vía impositiva y por vía de precios. Si se cobra el 15% o el 10%, como sea, de impuesto a la exportación a los grandes agroexportadores, que son no solamente paraguayos, también son brasiguayos y también son empresas transnacionales, ellos, los grandes productores, sin problemas van a trasladar ese costo hacia abajo. Es decir, van a trasladar a los productores ese costo impositivo. Lo que hay que saber es que los pequeños productores están liberados de impuestos, o sea, a ellos no les afectaría en términos de costo impositivo, porque la ley tributaria dice que los pequeños productores que tienen ingresos inferiores a 36 salarios mínimos, que son unos 70 millones de guaraníes, están liberados de impuestos. O sea, no les afectaría el costo mayor a los pequeños contribuyentes por el lado impositivo, pero sí les va a afectar por el lado inflacionario si es que no se toman las medidas adecuadas. Vamos a suponer que Hacienda no distinga entre productos en estado natural y productos componentes de la canasta familiar y aumente el IVA del 5 al 10% en general, es decir, no a la soja solamente. Eso va a tener repercusiones inflacionarias, pero bastante fuertes. En ese caso, los pequeños productores también terminarían afectados, pero no por el lado de los impuestos, sino por el lado de la inflación. Pero los que sí o sí van a estar afectados por ambas partes, es decir, por el aumento del costo impositivo y por la inflación, van a ser los medianos productores si es que se aprueba el impuesto a la exportación. Por esas razones y por otras que nos dan tiempo para analizarlas, yo estoy en contra del impuesto a las exportaciones, pero sí estoy a favor de realizar esos ajustes intermedios vía IVA, por un lado, vía ajuste del IRAGRO al IRASIS, por otro lado, y finalmente con la reducción de deducibilidades. Ahora se entiende, quiere decir que tal como está el proyecto de ley, sí es contraproducente. El proyecto de ley del Frente Guazú, para llamarlo de una forma, ¿verdad? Sí. Es contraproducente, eso no hay que aprobar. Pero desde el punto de vista técnico, acá no hay, de mi parte por lo menos, no tengo razones ideológicas, ni político-partidarias, ni tengo ninguna agenda electoral, ni formo parte de ningún grupo económico de presión. O sea, es una opinión técnica meramente. Lo que pasa es que estas votaciones se realizan por intereses electorales y político-partidarios, ¿no? Y concretamente hay pelea entre el oficialismo del Partido Colorado y la oposición del Partido Colorado. Entonces están votando por intereses políticos, no por intereses técnicos. Bastante claro, Ricardo. Y lo segundo que te quería consultar, lo hemos hablado varias veces, y es bueno, ahora sobre todo porque ha surgido un conjunto de números. ¿Cómo puede ser que un país crezca tan bien como Paraguay en los últimos 15 años y la pobreza aumente? Y porque el modelo de crecimiento no está articulado para beneficiar a las clases desposeídas, Carlos Martini. Este modelo de crecimiento apunta al crecimiento nada más, pero no a la distribución. Es decir, no se preocupa de la justicia social. Existen ciertamente algunas medidas paliativas, como esas transferencias condicionadas que se hace a los estratos muy pobres, ¿verdad? Eso está mejorando cada vez más. Pero eso es solamente un paliativo, eso no lleva a reformar el modelo económico para que todos
o por lo menos casi todos, sean incorporados a los beneficios de progreso económico y social. No, los beneficios de progreso económico y social se concentran en la parte superior de la pirámide social, que está compuesta no solamente por los acaudalados en la cúspide, sino también por algunos estratos superiores de la clase media, que están empezando a llevar mejor vida, digamos. Pero el futuro es siniestro para estos de la clase media que han subido más arriba, porque más arriba no existen condiciones educativas y de seguridad social para mantenerlos arriba. Es decir, probablemente caigan otra vez. Comprendo. Quiere decir que acá hay una cuestión de modelo de desarrollo luego. Es un modelo de desarrollo y además las políticas públicas no están hechas para incorporar a todos a los beneficios del progreso económico y social, sino solamente a los estratos superiores de la pirámide poblacional. Con razón. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Ricardo Reyes, economista, sobre dos temas. Por un lado, el impuesto a la exportación de soja y por otro lado, se refería a la paradoja de tener crecimiento económico pero que aumente el nivel de pobreza en el país.